Ya estamos de vuelta en nuestra mesa de análisis como todos los viernes aquí en Oliva Noticias. Son las 2 de la tarde con 38 minutos. 2 con 38. Quiero iniciar esta mesa, por supuesto, dándole la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy y agradecerles, apreciarles su tiempo para charlar unos minutos y ampliarnos un poco más este tema, exponerlo y, por supuesto, escucharlos a los expertos de lo que nos tienen que decir sobre este asunto. A través de una videollamada tengo el gusto de poder saludar a nuestra primera invitada, a la arquitecta maestra Natalia Gómez Loida. Ella es integrante de Project Management y diseño de ciudades seguras. ¿Cómo está, maestra Natalia? Gusto en escucharla, verla. Muy buenas tardes. Es que gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. También tengo por la línea telefónica al doctor Luis Alberto Salinas Arreourta, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por su invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de la gentrificación, auditorio. Lo hemos abordado en algunas entrevistas, en algunos espacios a lo largo de esta semana. Sobre este tema de los cambios en la economía y lo que está generando. Tenemos a continuación, para contexto pleno de nuestra audiencia, una cápsula precisamente sobre la gentrificación, lo que significa, cómo es, cómo se mueve, y vamos a escucharla y verla a continuación. Es posible que en tu ciudad haya una creciente llegada de nuevos habitantes con más poder adquisitivo, que buscan quedarse a vivir para disfrutar las oportunidades culturales y educativas, así como la variedad de elecciones y oportunidades que la ciudad puede ofrecer. Son personas que tal vez se encuentran descontentas con la vida alejada y un decreciente interés de pasar una buena parte del día trasladándose de casa al trabajo y del trabajo a casa. De acuerdo a ONU Habitat, este movimiento de regreso a la ciudad ha sido acompañado por el bien conocido fenómeno de la gentrificación, que lleva a la expulsión de los sobrevivientes urbanos, descendientes de los residentes que originalmente se quedaron atrás en la carrera de las familias más acomodadas hacia los suburbios y que habían logrado permanecer aprovechando el bajo costo de la vivienda y las oportunidades generadoras de ingresos típicas de los vecindarios densamente construidos. Pero cuando los vecindarios urbanos que se regeneran proporcionan una vida urbana y espacios públicos de buena calidad para quienes pueden darse el lujo de vivir en ellos, ¿qué sucede con sus primeros habitantes? Por ello, hoy hablaremos de la gentrificación, que se ha convertido en un concepto polémico en el ámbito de los estudios urbanos. Bueno, pues ahí tenemos este tema. Doctor Luis Alberto Salinas, investigador en el Instituto de Geografía de la UNAM. Yo le pregunto, ¿este movimiento es un movimiento de la gentrificación por un aspecto meramente económico o es un asunto de falta de reglamentación urbana o es la mezcla de las dos? ¿A qué debemos entenderlo, por favor? Sí, son varios aspectos que confluyen en este proceso de transformación. Lo que sucede es que se están buscando distintos espacios urbanos regularmente, pero no se descartan espacios rurales, en donde se busca la inversión de capital para obtener mayor lucratividad en ese sentido. Muchas de esas inversiones se dirigen hacia el sector inmobiliario, ya sea la construcción de grandes proyectos para vivienda, pero también inversiones hacia el sector comercial, por ejemplo. Esto a su vez está generando grandes consecuencias sociales, que algunas de ellas tienen que ver con el desplazamiento, ¿no? De población, y que evidentemente esto se está realizando en un proceso, en un contexto neoliberal, en donde hay una ausencia de regulación para que todo ello se lleve a cabo y estén afectando a población de bajos ingresos. Ahora bien, doctor, ¿estos movimientos son naturales en una economía abierta como la nuestra y en muchos otros países donde esta práctica continúa? Hay mucha investigación, literatura, ejemplos en Europa, en países de Europa, sobre estos movimientos. Insisto, es un, digámoslo, si se lo podemos añadir así, es un movimiento económico natural, la expansión, el crecimiento de las ciudades.
y bueno, pues sí, efectivamente desplazando a quienes de origen han vivido en cierto espacio. No son naturales, son transformaciones totalmente dirigidas, en este caso por grandes capitales, sea el capital inmobiliario, sea el capital comercial. Uh-huh. Evidentemente, lo que hace referencia, por ejemplo, sí, en muchas ciudades europeas y en América Latina, son procesos en donde se puede hablar de una disputa por el espacio, en donde hay una confrontación, digamos, en términos simbólicos, por eso, metafóricos, entre sectores sociales, quienes están buscando, digamos, apropiarse o hacer uso de determinados espacios de la ciudad. Esto, evidentemente, por ejemplo, hay espacios que tienen distintas cualidades urbanas en donde van a ser atractivas. Estos espacios, pues, regularmente tienden a estar usados, ¿no? Usados ya sea por población de ingresos bajos, medios, ¿no? Pero al ser espacios atractivos y que hoy en día, o hace ya décadas, gracias en parte, se han incentivado por políticas neoliberales que permiten o que están buscando espacios más competitivos para la inversión y para el turismo, esto genera que esos espacios sean altamente buscados, revalorizados. Entonces, por tanto, hay inversión de capital privado, sea inmobiliario, sea comercial. Pero lo que voy a decir es que no son procesos naturales de ninguna manera, son procesos totalmente dirigidos, son consecuencias que se han generado gracias a que se está buscando la reproducción de capital en distintos espacios urbanos y rurales. Bien, hago comunicación con la maestra Natalia Gómez. Arquitecta, le pregunto, ¿este fenómeno de la gentrificación es una corriente, es una moda, es una actividad pasajera o es por momentos, va, regresa? ¿Cómo la calificas? Bueno, la gentrificación es una cosa que viene ocurriendo desde hace más de 100 años. Incluso Engels ya lo decía, ¿no? Cómo se estaban abriendo brechas en las ciudades para terminar con callejuelas, y entonces cómo la burguesía engrandecía estos proyectos y de pronto estas callejuelas y esta gente que había sido desplazada nuevamente estaba reubicándose en otros espacios de la ciudad. Lo que pasa es que en realidad fue en 1960 que empieza a estudiarse como tal, pero es un fenómeno que se va presentando en todas las ciudades de orden capitalista. Y, por ejemplo, no hay un solo tipo de gentrificación. Esta varía de acuerdo a la sociedad en la que se esté realizando, y hay gentrificaciones simbólicas, que son, por ejemplo, lo que ocurre en los centros históricos, ¿no? En Latinoamérica están estos mecanismos de gentrificación rural, por ejemplo, que son estos grandes zonas habitacionales que se construyen alrededor de las ciudades, y hay incluso unas supergentrificaciones, que es un poco lo que pasa en Condesa, en Ciudad de México, que se están gentrificando zonas que ya estaban gentrificadas. Entonces es algo que vamos a seguir viendo que ocurre en todas las ciudades de una economía neoliberal. Ahora bien, este fenómeno yo también lo comentaba con algunas maestras y expertos en la semana. Este fenómeno arranca de base cuando un grupo social económicamente de nivel bajo es desplazado por una economía mucho más fuerte, más robusta, una población, digamos, de clase media alta, pero también me decían que puede llegar a pasar, a ocurrir, de que un cierto espacio sea desplazada, esa clase media o media alta, por una clase alta, cuando invade, entre comillas, por decirlo así, o llegan a reinstalarse en algún otro espacio. Es decir, puede ir elevando su nivel de clase a clase, maestro. Sí, evidentemente las distintas etapas de la consolidación de las ciudades, las inversiones que están llevando a cabo, van a ser distintas de hace 2, 3 décadas, ¿no? En ese sentido, sí, por ejemplo, espacios en las ciudades en donde se caracterizaba por determinados sectores de la población, por ejemplo, de ingresos medios, y se hablaba de Juárez, de Roma, Condesa, hoy en día, con esa revalorización, se han incrementado los precios de alquileres y de ventas de las viviendas, por tanto, incluso las actividades comerciales son destinadas para población de altos ingresos, ¿no? Entonces van siendo transformaciones sucesivas que se dan en las ciudades. Sin embargo,
creo que parte importante se está refiriendo, sí, a que muchas de las consecuencias están dirigiendo a población de bajos ingresos, ¿no? Y cuando digo de bajos ingresos, no solamente es población, digamos, quien gana, no sé, 3, 5 veces salarios mínimos, sino también cuando hablamos de esas clases medias, por ejemplo, en la colonia Roma, que también son desplazados, porque regularmente también un punto importante es hablar de la tenencia, de la vivienda, ¿no? Entonces, regularmente es población de ingresos medios que está alquilando una vivienda en esas colonias bien ubicadas y bien valorizadas, y que a su vez son desplazadas por otro sector de la población, ¿no? Entonces, sí, evidentemente podemos ver distintos grados, porque este proceso, esas transformaciones, van a estar diferenciadas en los distintos contextos urbanos. No solamente es no hablar, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo en hablar, por ejemplo, de gentrificación latinoamericana o de gentrificación mexicana, porque me parece que es meter en un mismo molde distintas características de procesos de transformación que van a diferenciar, por ejemplo, lo que sucede en la Condesa, con lo que sucede en el centro histórico, con lo que sucede en zonas rurales, ¿no? Pero sí que evidentemente, a tu pregunta es, van a estar diferenciadas las transformaciones que se producen en los barrios, dependiendo evidentemente del contexto histórico o los antecedentes de esas zonas. Y sí podemos encontrar quizás tipos de gentrificación más clásicas, que en donde están desplazando población trabajadora de bajos ingresos, pero también podemos encontrar este otro tipo de transformaciones que están afectando población de ingresos medios, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por ello definiría más el proceso de gentrificación como la llegada de población de mayores ingresos a quienes se encuentran, ¿no? Y quizás esto lo amplía un poco, pero de que hay un desplazamiento porque hay una disputa por un determinado espacio y va a generar consecuencias sociales que tienen que ver con el desplazamiento, entre otros aspectos, ¿no? Por eso también dentro del proceso de gentrificación creo que el uso o el entenderlo como la apropiación del espacio es interesante, porque el tipo de gentrificación que se está generando sí produce desplazamiento directo, que es aquel en donde, bueno, se tienen que ir los que están alquilando porque no tienen la capacidad económica para mantenerse en esas viviendas, pero además hay un desplazamiento exclusionario en donde gran parte de los sectores de las distintas ciudades, por ejemplo, no acuden a ciertos barrios porque saben que los precios de los comercios, de los alquileres y demás son elevadísimos, ¿no? Entonces, yo preguntaría, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México de nuevo, ¿cuántos de los ciudadanos que viven en la Ciudad de México visitan la Condesa, ¿no? Visitan la Condesa, la colonia Condesa, porque saben que es un espacio totalmente comercial dirigido a ciertos sectores de la población. Entonces ahí hay una transformación que está generando exclusión para la mayor cantidad de población que vive, en este caso, en la Ciudad de México. Claro. Maestra Natalia, podríamos, caray, el empresario constructor inmobiliario podría ser un éxito empresarial cuando hablamos de estos temas, pero falta ya en el aspecto de la regulación, uso de suelo, expansión, pues, o modernización, ¿no? También podríamos hablarlo de ciertas zonas poblacionales, Ciudad de México, La Condesa y otras más que han padecido, que están viviendo en estos momentos esa transformación. ¿Es falta esto de un equilibrio, falta de leyes adecuadas para poder tratar estos temas, insisto, con un mayor equilibrio posible? Definitivamente la legislación juega un papel fundamental. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el caso del bando 2 o la transferencia de potencialidades favoreció severamente la construcción y facilitó a los desarrolladores inmobiliarios haber hecho todos estos proyectos que terminaron expulsando clases sociales más bajas de la zona central de la ciudad. Entonces, sí, definitivamente se necesita una observación de la ley más justa que vaya hacia la retribución social y también más organización de la sociedad. Claro. Bien, vamos a continuación a escuchar y recordar lo que en la semana entrevistamos a algunas expertas para hablarnos también sobre estos mismos conceptos. Vamos a continuación a escuchar lo que nos dijo la doctora Sonia Vaz Zavala. Nos habló sobre ella es profesora del área académica de Sociología y Demografía
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, explicó el concepto precisamente de la gentrificación. Aquí lo escuchamos. El concepto no es nuevo. Surge en la década de los 60, específico, en 1964, que lo acuña la socióloga Ruth Glass, que ella estudia precisamente este fenómeno de las áreas obreras de la ciudad de Londres y de Inglaterra, ese desplazamiento que señalas. Oliva Noticias. Ahora bien, yo le pregunto, doctor, sobre este fenómeno. Usted nos decía hace unos momentos, no se puede, a pesar de que el fenómeno pueda ser el mismo, pero no se puede etiquetar el fenómeno del desplazamiento, la gentrificación en países de Europa con países de América. ¿Esto por qué lo dice usted? ¿Por las diferencias tanto de economías entre naciones? Sí, pero yo me refería a hablar, me parece que en la academia se tiende mucho a hacer ese tipo de generalizaciones y hablar de que la gentrificación en América Latina tiene ciertas características. Entonces, más allá de hablar de tipos de gentrificación, creo que sí responde mucho a las condiciones locales propias de cada territorio. A eso me refiero. El proceso de gentrificación, como mencionaba en la cápsula anterior, sí, conceptualmente surge en el 64 con esa socióloga británica, Ruth Glass. Lo que está intentando identificar o describir es cómo estaba llegando la gentry o una clase social burguesa del campo en Londres, estaba haciendo uso de los espacios obreros, ¿no? Obreros en Londres. Es un concepto que se traslada para explicar distintas transformaciones en América Latina y en México. Pero lo que es interesante de este concepto es su connotación crítica e ideológica que tiene, porque lo que está haciendo referencia es a una cuestión de luchas entre clases sociales, a una disputa por el espacio, a una apropiación por finalmente por quien tiene mayor capital, y sea mayor capital económico, mayor capital cultural. Y eso creo que es algo muy importante y algo a que tener en cuenta cuando se habla de gentrificación, porque de lo contrario ya se empieza a hablar de una manera muy distinta cualquier intervención urbana, ya sea incluso el desarrollo de un edificio de grandes niveles de altura, se empieza a decir que es gentrificación. No, creo que hay que utilizar, digamos, el concepto de gentrificación cuando está haciendo referencia a las transformaciones de un barrio, incluso hablaría de porciones más pequeñas, pero de un barrio, y que va a ser muy diferente a hace 20, 30 años, ¿no? La transformación vinculada a la gentrificación sí tiene que ver con desplazamiento, pero tiene que ver con inversión de capital, que puede ser público, privado, puede ser en el sector inmobiliario, puede ser en el sector comercial, y a una llegada de población con mayor capital cultural o económico. Pero todos esos elementos que se están produciendo en un espacio determinado, lo que se va a apreciar después es quién está haciendo uso de ese espacio. Es decir, ya no era un espacio a lo mejor obrero, ya no es un espacio para clases medias, sino ya es un espacio que está destinado para otros sectores de la población. Creo que todos esos elementos, y por eso yo hablo mucho de que es un proceso de transformación, hay que subrayar la palabra proceso, y también que tiene que ver con un proceso de transformación espacial. Y por ello me refiero, porque también se identifican mucho como al sujeto gentrificador, ¿no? Que es aquel que tiene, no sé, que está en el sector terciario y que gana mucho dinero y demás. No, o sea, es que creo que hablar de elementos por separado, el sector inmobiliario, el sector comercial, creo que hablar por separado estamos alejando o estamos distanciando elementos que integran que forman parte de un todo, de un proceso. Sí se habla de ese tipo de transformaciones, pero cuando estas se producen en un espacio determinado, ¿no? Ahora, entonces, ese tipo de transformaciones se están produciendo en un espacio determinado que tiene ciertas características históricas, políticas, incluso culturales, que van a determinar o van a hacer que cierto proceso vinculado a la gentrificación evidentemente sea diferente a lo que sucede en México que lo que sucede en Argentina o en algún país europeo, ¿no? Claro. Ahora bien, esto que estamos escuchando por parte de nuestro experto, vamos a escuchar a continuación, auditorio, lo que en la semana también entrevistamos, es el video 2, Emanuel, a la maestra María Silvia Emanueli. Ella es coordinadora
de la Coalición Internacional para el Hábitat. Nos explicó, entre otras cosas, en la entrevista que algunos gobiernos ya han estado reaccionando en contra del tema de la gentrificación y también de sus efectos como la turistificación. Vamos a recordar lo que nos dijo. Entonces hay mucha reacción por parte de gobiernos progresistas en relación con los efectos de la gentrificación. Se está buscando, por ejemplo, poner impuestos, una serie de medidas en contra de la especulación, impuestos justamente a plataformas también como Airbnb, que desafortunadamente han llegado a diferentes acuerdos con distintos estados de la República, además que Ciudad de México, para seguir impulsando la llegada de nómadas digitales, como se llaman, o de personas de otros lugares a vivir a nuestras ciudades. Oliva Noticias. Maestra Natalia, sobre este fenómeno también y sobre estos efectos, en sus definiciones y en lo que se ha estado estudiando sobre este fenómeno, también le atañen mucho a la llegada de extranjeros con un poder adquisitivo mucho más holgado, que llegan a ocupar estos espacios. Sí, efectivamente, es por ejemplo algo que podemos notar aquí en la Ciudad de México, o que haciendo referencia, ya lo mencionó, ¿no? En Europa, en Barcelona o en Madrid, toda esta llegada de los nómadas digitales, que también tanto el cambio de divisa como el tipo de uso favorece a que siga habiendo gentrificación. Claro. Bueno, le pregunto a ambos invitados, y ya para concluir prácticamente el informativo, ¿tienen ustedes en los estudios y en las exposiciones que por separado han logrado hacer sobre este fenómeno alguna exposición en lo particular, algunos ejemplos, doctor? Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, en las grandes ciudades, poblacionalmente hablando, de este fenómeno. Ese proceso, digamos, de transformación urbana también está muy vinculado a la cápsula previa, ¿no? Sobre la que hablaba Silvia. Pero no necesariamente, o sea, yo lo vería al contrario, es decir, sí, afortunadamente pueden haber ya medidas en contra de gentrificación y turistificación, pero tal parecería que esto es totalmente las mínimas. En su mayoría, las decisiones y los programas que se están implementando son para favorecer la gentrificación y la turistificación. Y cuando me refiero a ello, pues sí, por ejemplo, en la Ciudad de México se habla de ese convenio que firma Ciudad de México con Airbnb y UNESCO, ¿no? Para incentivar, digamos, esa plataforma y que vengan los turistas. Pero eso a lo que voy es que eso tiene que ver con muchas intervenciones que se realizan en ciudades turísticas. Entonces, para ir al caso de Veracruz, sin ser un especialista a fondo, pero me parece que son muchos espacios en aquellos, por ejemplo, los pueblos mágicos, ya sea en Orizaba, Coatepec, Papantla, las políticas están diseñadas para favorecer la inversión y, por supuesto, el turismo. Eso, independientemente del desplazamiento o independientemente de las consecuencias que se estén llevando a cabo. Lo mismo, uno cuando visita, no sé, Tuxpan, Tlacotalpan y Tecolutla, por ejemplo. Tecolutla cada año, bueno, las veces que he tenido oportunidad de ir, veo una cantidad de turistas que en sí, y ahí ojo, porque el problema no es la movilidad de personas, el problema no es tampoco hablar de los extranjeros que están llegando a México, ni de los turistas que se mueven de un punto a otro, ¿no? Digo, y hay que poner ahí también atención, porque por sí México tiene una política migratoria totalmente xenófoba, en donde lo que está provocando es de que ahora la gente diga, ay, los extranjeros están viniendo a gentrificar. No. Creo que eso no tiene que ver nada con una cuestión de nacionalidad y no tiene que ver nada con una cuestión de movilidad de población. El punto no es ese, el punto es todas las normativas que se están favoreciendo para la inversión de capital, en este caso, para favorecer también el turismo. Entonces nosotros podemos pensar en esas ciudades, Jalapa también, en Minatitlán, por ejemplo. En Jalapa parece, incluso hay por ahí un trabajo sobre el mercado Alcalde García que se está transformando, y también los mercados también es un tema aparte, igual lo podríamos platicar de ellos, ¿no? De cómo se están transformando. Pero estas ciudades, que son ciudades también turísticas, y estos pueblos mágicos, están incentivando
el turismo y por tanto la inversión de capital, generando consecuencias vinculadas a gentrificación. Muy bien. Doctor Luis Alberto, muchísimas gracias por su tiempo generoso para charlar con nosotros el día de hoy sobre este interesante tema. Muchas gracias para usted, doctor, que tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y también ya despedimos a la maestra Natalia, quien amablemente accedió también a charlar con nosotros, a la arquitecta Natalia Gómez Loida. Muchas gracias, arquitecta, que tenga usted buen fin de semana. ¿Quiere usted agregar algo más brevemente? Solamente haciendo el caso de los ejemplos, por ejemplo, se me ocurre Jico, que termina siendo tal cual una escenografía para el turismo, y entonces se generan todos estos lugares que terminan teniendo solamente una población flotante durante el día y que se desplaza a la población del sitio pues a otras áreas, y que, como dice el doctor, termina generando efectos que van a ser muy difícil de resarcir en los próximos años. Muy bien. Maestra Natalia, muchas gracias. Qué generosa por su tiempo. Que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente. Oliva Noticias.